camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Venid santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo y así difundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Y nos encomendamos a Mamá María. Ahora vamos a comprender con mayor comprensión, con mayor entendimiento de la importancia de la imagen materna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía hace un momentito, he querido hacer un alto en este último tema que estamos meditando desde la semana pasada, respecto a ese contexto histórico del origen de la Santa Misa, a fin de dar un pequeño giro y centrarnos más en el conocimiento de este sacramento que nos dejó instituido nuestro Jesús, que nos los dejó con tanto sufrimiento y dolor, que es la Eucaristía, como muestra de ese heroísmo de amor inmolado que llega a sacrificarse hasta la muerte por su obra maestra. ¿Quién es la obra maestra? El hombre. Entonces, al respecto, solo nos estaría quedando, de todo el encargo que me dio la hermana Belén, 2 temas para meditar. Este tema, que es el que vamos a ver ahorita, que vamos a desarrollarlo con más detalle la próxima semana, pero ahora voy a hacerles una introducción, que es la Santa Misa nos une a la liturgia del cielo. Y el otro tema que quedaría, el tema final, sería María, Madre y Reina de la Divina Voluntad. Hoy solo me voy a referir al primer tema, que es el tema de la misa. La Santa Misa nos une a la liturgia del cielo. La hermana Belén lo desarrolló en 3 partes. Hay 3 videos con 3 PDFs repetidos de cada parte, que al término de esta pequeña reunión se los voy a enviar con el fin de que empiecen a trabajar en su meditación y estudio. ¿Por qué les pido esto? ¿Por qué las exhorto? ¿Cuál es el fin? El fin es que empecemos a comprender y entender la gran importancia de este sacramento para estos tiempos, para nuestros tiempos finales, para lo que estamos viviendo ahorita. Y sepamos mejorar nuestra participación activa y consciente, sobre todo en cada misa, pero en modo divino, Confío en que por lo menos la mayoría de nosotras, las que estamos aquí, seamos de misa diaria. Ahora, deseo también comentarles cuál es la razón por la cual he dado este pequeño giro de no continuar por el momento con lo que estábamos viendo, hasta tener más claro el conocimiento de este sacramento de la Eucaristía. Y todo comienza, que yo creo que la mayoría debe conocerlo, el sueño que tuvo San Juan Bosco. ¿Lo conocen? Ese sueño que se lo llaman las 2 columnas. ¿Alguien lo conoce? No. ¿No lo conocen? No. Ok, les voy a comentar. Todo esto, este pequeño alto que vamos a hacer se debe a este sueño de San Juan Bosco, que se considera como un sueño profético sobre la crisis de la Iglesia, que son nuestros tiempos. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué fue lo que soñó San Juan Bosco?
San Juan Bosco tuvo la visión o un sueño profético en la cual él veía una nave que era la iglesia en medio de un mar tempestuoso, anclada de forma segura a dos grandes columnas. Una era la columna de la Eucaristía y la otra era la columna de la Virgen María. San Juan Bosco relata en este sueño profético, esto lo relata más o menos en el año 1862, a sus alumnos. Él les había prometido que la siguiente reunión les iba a contar algo interesante. Y no sabiendo qué hacer, les cuenta este sueño que tuvo. En la visión o en el sueño que él tuvo, él vio primero un mar inmenso que representaba el mundo con sus tribulaciones y sus persecuciones. Esta es la misma interpretación que vio el santo. Después vio una gran nave, un buque insignia, que simbolizaba la Iglesia Católica y estaba comandada por el Papa, por un Papa. Y después vio alrededor, acá vemos en la imagen alrededor, numerosas naves enemigas que atacaban constantemente a esta nave principal, a la nave del Papa. La atacaban con cañones, con libros, con panfletos, etc. Y esto representaba las herejías y las fuerzas del mal. Vio dos columnas sólidas que surgían del mar, una más grandecita que la otra. La más alta era una columna robusta, estaba coronada por una gran hostia, como la vemos aquí, con la inscripción que decía Salus Credentium, que significa salvación de los creyentes. Y en la otra columna, que era más bajita, tenía la imagen de la Virgen Inmaculada, con la inscripción Auxilium Christianorum, que significa auxilio de los cristianos. Entonces, tras una feroz batalla que ve el santo en su sueño y la muerte de un papa, que después es sucedido inmediatamente por otro, que es lo que veía San Juan, el santo en su sueño, el nuevo papa que hace, logra anclar esta nave, amarrarla a esas dos columnas, y la amarró fuertemente a las dos columnas, momento en el cual, una vez que hace el amarre a las dos columnas, la flota enemiga, o sea, todas estas navecitas que estaban alrededor, atacando a la iglesia, como lo vemos en estos tiempos, se dispersa y es vencida. Entonces, el mensaje principal del sueño, según el mismo San Juan Bosco, según el mismo santo, es que los dos pilares salvarán a la iglesia en tiempos de grandes pruebas y persecuciones, que son la devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Creo que el sueño es de lo más claro, hasta aquí me están entendiendo, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un intento de interpretación de este sueño, pero en modo divina voluntad. A ver, entonces, vamos a ver cómo entendemos este sueño en divina voluntad. La nave es la iglesia. La interpretación tradicional que se hace de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo en la tierra, navegando a través de las tribulaciones. En el paralelismo que tenemos con la divina voluntad, es el pueblo de Dios, acordémonos nosotros, que en los tiempos finales, que son nuestros tiempos, estamos llamados a entrar en esa nueva y divina santidad, en esa tierra prometida que veníamos viendo, que es vivir, no solo hacer, sino vivir en el fiat divino. El mar tempestuoso es el mundo, las persecuciones, las herejías, las guerras, la masonería, etc. Todo lo que vemos y los ataques del mal contra la iglesia, contra la fe. El paralelismo en la divina voluntad es el caos de nuestra voluntad humana que, al separarnos de la voluntad divina, forma todo este mal y el desorden en la creación. La columna de la Eucaristía, en la interpretación tradicional, se dice que es la fuente y cumbre de la vida cristiana, es la presencia real de Cristo,
es el alimento espiritual, es el maná. En el paralelismo de la divina voluntad los sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas y muchas veces quedan hasta infructuosos porque depende de cómo respondamos nosotros. Pero vivir en la divina voluntad es más que sacramento. Eso lo tenemos en el volumen 12, aquí está la cita. Después, la columna de la Virgen María, auxilio de los cristianos, madre de la Iglesia, todos estos títulos que conocemos, intercesora y modelo de fe inmaculada. ¿Qué nos dice la Virgen en el libro del Reino de la Divina Voluntad? María, la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad nos dice: por eso puedo decir que di a luz a la Iglesia naciente sobre mi regazo materno. Y mis brazos fueron la barca que la guió a puerto seguro y aún hoy la sigue guiando. Esta es la descripción más precisa que tenemos de la imagen que acabamos de ver. Después, el amarrar la nave a las columnas, a las dos columnas, el amarre, que viene a ser en la interpretación tradicional la seguridad y la salvación final de la Iglesia a través de estos dos pilares, que es la fe y la devoción. Pero en divina voluntad es la unión indisoluble de la Iglesia con la voluntad divina. Las columnas, que son la Eucaristía y María, no vienen a ser solo refugios, sino son los caminos, los medios que nos van a conducir a ese estado original de santidad como cuando fuimos creados, es decir, vivir en la santidad de santidades. Y finalmente la victoria final que tiene la Iglesia, en la interpretación tradicional nos dice que es el triunfo de la Iglesia sobre las fuerzas del mal. Y la cita bíblica está en Mateo 16, en el versículo 18, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y en el paralelismo con la divina voluntad, Él es el tercer fiat, el cumplimiento del Padre Nuestro, el fiat voluntas tua. La Iglesia, viviendo ya en la divina voluntad, reinará en paz y santidad, restaurando de esta manera el orden divino en la creación. ¿Hasta aquí me están entendiendo? ¿Hay alguna inquietud? No, está muy bien. Ok, gracias. Entonces, les decía hace un momento que la hermana Belén nos había dejado esta charla de la Santa Misa nos une a la liturgia del cielo en 3 videos, 3 exposiciones, 3 PDFs, en la cual en cada una de ellas, en cada uno de estos PDFs, de estas exposiciones, nos explica un sentido de la Santa Misa. ¿Qué significa la Eucaristía? Que es la actualización y la participación de la única y eterna ofrenda de Cristo en el cielo, donde Jesús, de forma incruenta, continúa intercediendo por nosotros, por la humanidad ante su Padre. Esto nos lo va a decir en el primer PDF. Pero aquí yo quisiera que veamos eso, este primer PDF. Voy a salir de aquí un ratito y vamos a intentar proyectar este PDF. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esta es la primera charla que dio la hermana Belén. La Santa Misa nos une a la liturgia del cielo, la primera parte. Obviamente comienza con el acto de fundirnos, que siempre vamos a tener que decirlo. Ahorita lo vamos a interpretar. Y nos comienza a dar citas básicamente de la Iglesia, cómo concibe a la Eucaristía. Entonces es importante, las citas a través del catecismo, es importante que nosotros prestemos esta atención y tratemos de escuchar con el video lo que la Madre nos va a explicar con cada cita litúrgica que viene del catecismo. Aquí están contenidas, acá vemos diferentes citas. No me voy a detener en esto porque la idea es que ustedes, nosotros,
veamos en esta semana estos 3 videos, meditemos estos 3 PDFs con disposición, con deseo, porque ya estamos viendo que la Eucaristía, este sacramento, es uno de los pilares que está sosteniendo a la Iglesia en estos momentos. Entonces, aquí están las citas. Acá nos sigue citando la Iglesia según la liturgia del cielo. Acá nos pone una cita interesante. En la liturgia terrena pregustamos y participamos de aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Acá, si analizáramos esto, estamos entendiendo todos. Somos peregrinos, ese peregrinaje por el desierto de nuestra voluntad humana para llegar a la tierra prometida, que es la divina voluntad. Podemos ya ir entendiendo, porque ya lo hemos visto en las 2 charlas anteriores, ese contexto histórico de lo que es el origen de la misa. Entonces, acá nos va a dar el recorrido inicial, dónde comienza la misa, qué es la Sagrada Eucaristía, qué es lo que contiene. Acá nos pone citas de varios santos de lo que nos dice de la Sagrada Eucaristía, el cura de Ars, obviamente, y así sucesivamente hasta llegar al punto de lo que viene a ser la Santa Misa en la voluntad divina de Dios, ¿no? Y acá nos cita las horas de la pasión, etcétera, etcétera. Y acá lo podemos ver. Y acá comienza una parte interesante. Es importante aquí prestarle atención, porque acá comienza con los ritos iniciales. Aquí, ¿qué hace la hermana Belén? Comienza a desarrollar la misa por partes, que es lo que nosotros debemos de tener como conocimiento para cada vez que entremos a la misa. Ya sabemos la entrada procesional, qué significa el canto de entrada, qué significa cuando el sacerdote besa el altar, por qué lo besa, el acto penitencial. Todo esto nos lo va a ir explicando. Yo ya no lo voy a explicar, por eso deseo y las exhorto que por favor tengan conciencia de esto, traten de entenderlo y de aprenderlo, porque esto nos va a ayudar a vivir mejor la misa de una manera más comprensible, más dispuesta, para poder hacerlo a continuación en modo divino. Entonces acá la hermana Belén nos comienza a explicar estas partes y aquí terminamos. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? En el cielo Jesús está siempre presente con la imagen como un cordero inmolado, que representa al único sacrificio eterno que realizó una sola vez. Esto lo vamos a poder ver siguiendo con nuestra imagen. Aquí está. Ahí está. Entonces decíamos que ese sacrificio y eterno que el Señor realizó una vez, pero que está en acto en forma incruenta en la Eucaristía, durante la celebración de la misa, y que en el cielo viene a ser esa adoración perfecta y eterna, ¿no? Después también nos dice que es la unión con la Santísima Trinidad y los santos. Cuando participamos en la misa, el alma que vive en la divina voluntad, lo que busca es lo que, o intenta hacer, vivir en eso, se incorpora de manera consciente a este acto supremo de adoración y de ofrenda. ¿Esto qué va a permitir? ¿Qué nos va a permitir? Unirnos a esa oración y adoración que hace los bienaventurados en el cielo, empezando por la Santísima Virgen María, los ángeles y todos los santos que participan en esa liturgia celestial. Después, la clave está en los actos en la divina voluntad. La clave está en esa unión, en ese girar en la divina voluntad. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros, al fundirnos en Jesús, en la Eucaristía, le vamos a ofrecer todos estos actos realizados en modo divino, dándoles así este valor infinito y universal, dándole ese mismo valor a los actos de Jesús. De esta manera la misa se convierte en un acto de reparación y de gloria perfectas en modo divino, porque es perfecto, realizado con y en Jesús. Y finalmente esta participación en esta misa
que es la liturgia del cielo de manera incruenta, nos va a llevar a esa activa participación consciente, activa y consciente. La doctrina nos enfatiza una participación así, no presencial, o sea, no solamente como meros participantes, como si fuéramos a una escena de un teatro, no, nos llama a participar de modo activo pero consciente, sabiendo lo que estamos haciendo. Se trata de entrar, de fundirnos en su divino querer, en la voluntad de Dios, para que nuestras propias acciones, nuestras propias oraciones, nuestros sufrimientos se fundan con los de Cristo, para que adquieran ¿qué? Esa eficacia redentora y santificadora. Perdón, Pilar, que Sí. es en forma incoherente, ¿qué significa? Qué pena. Que no hay, en la Santa Eucaristía ya no hay derramamiento de sangre, como lo fue la primera vez, ¿se acuerdan? Sí, señora, gracias. Ok, gracias. Entonces, en resumen, esta misa, por medio de la divina voluntad, se entiende como un puente, es un puente místico que nos va a conectar, que nos conecta con el tiempo y la eternidad. Nosotros estamos en tiempo, en la misa, pero en el cielo es la eternidad. Entonces, permite a las almas en la tierra, nos va a permitir entrar en esa dinámica, en ese movimiento ¿Cómo que es? hay. ¿Perdón? Pero sé que está bien. Por favor, apaguemos nuestros audios, ¿sí? Ok. Entonces nos va a permitir entrar en esa dinámica celestial. Jesús en el cielo ya no sufre, obviamente, ni muere. Su cuerpo es glorioso, es incapaz de sufrimiento. El sacrificio cruento, o sea, con derramamiento de sangre, se dio una sola vez en el tiempo. Ya lo sabemos, en la última cena y en todo lo que sufrió en su pasión. La liturgia del cielo entonces no es un nuevo sacrificio, sino que es la adoración perfecta y eterna que Cristo, como sacerdote eterno, que ya conocemos, y la Iglesia celestial rinden ese homenaje al Padre, presentando los méritos infinitos del sacrificio de la cruz que ya se consumió. Entonces, cuando decimos que la misa nos une a la liturgia del cielo, significa que al participar de manera activa y consciente en este sacramento, en la Eucaristía, nos estamos insertando en esa misma corriente de adoración y reparaciones, acción de gracias que se hace perfectamente en el cielo. Participamos del mismo sacerdote y de la misma víctima que es Cristo. Entonces, vayamos entendiendo la gran importancia de este sacramento que nos da el Señor viviendo en divina voluntad, fundiéndonos en Jesús, fundiéndonos y en ese giro que hacemos en su voluntad cuando se ofrece al Padre y nos ofrecemos nosotros con Jesús junto con Él al Padre. Su misma ofrenda, su mismo sacrificio lo hacemos nuestro con un valor y una eficacia divinos. Entonces esto va a elevar nuestra participación en la esfera humana, en nuestros modos humanos, a la esfera divina, participando en cada Eucaristía, participando de esa eternidad y de esa perfección de ofrenda de Cristo. No porque ocurra un nuevo sacrificio en el cielo, no, de ninguna manera, sino porque la ofrenda de Cristo es eternamente válida y eficaz ante el trono de Dios. Entonces, hasta aquí está claro por qué esta importancia de participar de manera consciente y activa en modo divino en la Eucaristía. Entonces, ya vimos la primera parte, ya les proyecté la primera parte del PDF de la Madre Belén. Y si tuviéramos que decir un resumen de ese PDF que acabamos de ver, podemos decirlo de esta manera. Lo que nos presenta la hermana Belén es el valor intrínseco de la liturgia. El sacrificio de la misa renueva la redención de forma incruenta y contiene al mismo Cristo, siendo un acto que el mismo Dios hace, una acción sagrada y grande, que es lo que acabamos de ver. En la divina voluntad, la misa
da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de mártires y santos, y más que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. Cuando nosotras participamos en modo divino en la misa, estamos dando más gloria a Dios que todo lo que se dio anteriormente antes de Luisa, y todo lo que se haga hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos. Cuando hemos visto el acto de fundirnos, la hermana Belén siempre nos pone el acto de fundirnos, que es importantísimo, y lo hacemos nosotros al despertar. Esta oración para fundirse en el fiat mediante nuestras facultades, ¿no? Pensando, mirando, palpitando, llamando a la divina voluntad. ¿Cuál es el objetivo? Es que la divina voluntad actúe en nosotros y luego nos ofrezcamos al Padre, logrando darle al Padre esa satisfacción que espera, esa correspondencia por nosotros, por todo, y pidiendo por la salvación de todos. ¿Cuál es el fin de la misa? Es la adoración, la acción de gracias, la súplica y la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Hacer que este sacrificio, que es la Eucaristía, se aplique de manera única e infinita a esa memoria del sacrificio en la cruz para la salvación del mundo, porque es el memorial, ¿no? Recordemos, es estar en acto de lo que Jesús hizo hace miles de años con su pasión, muerte y resurrección. Y la realidad mística que nos dice la misa une a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante y a la iglesia militante. Eso ya lo sabemos por conocimiento. Los ángeles en una Eucaristía descienden, todos los batallones, todos los escuadrones alrededor del altar. Cuando nosotros en la Eucaristía, nosotras estamos unidas, podemos ver que no es el sacerdote, porque ya la divina voluntad nos va a hacer tomar conciencia, en un acto de conciencia, que es Jesús mismo quien está celebrando el acto divino. En la segunda parte, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. En la segunda parte de la Santa Misa nos une la liturgia del cielo. Por el momento no hemos podido conseguir el PDF de la Madre, estamos en esa búsqueda, pero nos queda el video que también se los voy a enviar, porque cada PDF obviamente tiene el video correspondiente. Entonces solamente vamos a tratar de aprenderlo a través del video. Vamos a tener que mirar el video con pausas para poderlo entender. Entonces, en ese video, ¿qué nos va a explicar la Madre? La Madre Belén, la hermana Belén, ¿qué nos va a explicar? Nos va a explicar lo siguiente. Acuérdense que en el primer video, en el primer PDF, que es el video, ella se quedó en los ritos iniciales. Desde ahí vamos a partir. Entonces, ¿cuál es el rito litúrgico? Es el acto penitencial, los ritos iniciales. Acá, el acto en el fiat, ¿qué hacemos? Nos revestimos de Jesús, tomamos su pureza, su luz, su santidad. Hacemos nuestra, por ejemplo, la corona de espinas para mirar toda la celebración, pero en Él, con Él. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el acto reparador y universal que hacemos en divina voluntad? Purificamos nuestra alma y aseguramos que nuestra participación tenga esa potencia divina, llevando todas las gracias y beneficios del sacrificio a toda la humanidad, como si toda la humanidad estuviera participando junto conmigo en ese sacrificio. Después nos vienen las lecturas del Evangelio, las lecturas y el Evangelio, ¿no? La primera lectura, la segunda lectura, el Salmo, etc. En el acto del fiat que hacemos, giramos en nuestra mente, con la mente de Jesús, invitamos a la divina voluntad a pensar en nuestras mentes y escuchar en nuestros oídos. Esto es llevarlo al plano ya activo que les hablaba. ¿Cuál es el acto, el propósito reparador y universal? Reparar por todas las veces en que la palabra de Dios, la palabra del Padre, no es recibida o la recibe la criatura muy mal. Acá estamos reparando por eso. Entonces nos convertimos en ese concurrente y coparticipante en la obra de Cristo. Después viene la homilía, que es
compromiso, después que la homilía que nos da el sacerdote, que es el mismo Jesús hablando por medio del sacerdote, es el compromiso de hacer vida esa palabra que yo acabo de escuchar, que esa palabra que me ha puesto pensamientos fijos en mi mente, porque algo de la palabra me interpeló, se quedó en mi mente. ¿Para qué? Para no solo practicar, sino vivir en la divina voluntad todos esos actos, todo eso que me enseña la palabra, ya sea en mi trabajo, en mi descanso, en mi sufrimiento. Y así evitar nuestra soberbia y orgullo, difundir esta doctrina recordando que Jesús llamó a todos, nos llamó a todos los pecadores para perfeccionar y a quienes llama, ¿no? Porque Jesús cuando nos llama nos va entrando en ese camino de perfección. Sean perfectos como mi Padre Celestial lo es. Después el credo, la profesión de fe. En el acto del FIA, ofrecer la fe, tomamos la fe de Jesús como nuestra, nos fundimos en esa fe perfecta que tuvo la humanidad de Cristo. ¿Para qué? Para reparar por la incredulidad, las dudas y la negación que hacemos las criaturas a esta verdad divina que cometemos como humanos, ¿no? La oración de los fieles es la oración que hacemos, que la presentamos. Invocamos a la divina voluntad que venga a orar con nosotros. Son esas peticiones que hacemos. Después de la homilía, etcétera, etcétera, viene la oración de los fieles. Por eso es importante conocer las partes de la misa. Es la oración que ofrecemos como satisfacción, como reparación por las oraciones de toda la criatura al Padre, para darle esa gloria que deberíamos darle y no se la damos. Es el acto limitado que tenemos, pero que se multiplica en divina voluntad para lograr ese triunfo del reino, para lograr no solamente el triunfo del reino, sino darle esa correspondencia a esos derechos de la divina justicia que le debemos. ¿Por qué? Por estas negaciones. Esto lo vamos a aprender viendo en el segundo video, que es lo que vamos a ver, el segundo PDF, que por el momento no lo tenemos. ¿Para luego qué? Para luego pasar a la tercera parte de la Santa Misa que nos une a la liturgia del cielo. Esta tercera parte es bien importante. Vamos a verla en el PDF. Aquí tenemos el PDF. ¿Qué nos dice esta tercera parte? Esta tercera parte es muy importante. Siempre va a comenzar la hermana Belén con el acto de fundirnos, pero acá va a comenzar con la tercera parte de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía. Yo no voy a hablar de cada parte porque ahí la van a aprender, pero tienen que tratar de tener clara cuáles son estas partes de la misa para poderlas vivir más intensamente en modo divino. Esta tercera parte comienza con las ofrendas, con el vino y el pan. En las misas dominicales generalmente hay un grupo de personas que llevan la ofrenda, el vino, el pan. Esta es la ofrenda. Está el prefacio, está la plegaria eucarística, es el Santo Santo, está el epíclesis cuando el sacerdote impone las manos y ahí es donde baja la Santísima Trinidad. Está la consagración, que es el culmen, la parte principal de la misa, y la doxología que viene después, ¿no? Que es esa parte por Cristo, con Él y en Él. Está. Pero acá sucede algo interesante. Acá la hermana Belén nos comienza a explicar todo lo que pasa. Nos pone la pasión de Cristo que está desplegada en toda la Eucaristía. Y ahí nos comienza a explicar esto. Van a tener que tener bastante detenimiento, disposición para ir entendiendo lo que la hermana Belén nos va a ir explicando en el video. Cómo es que la pasión de Cristo se encuentra en estas partes de la Eucaristía. ¿Qué hace? A que está bien explicadito. Por ejemplo, y todo esto lo ha sacado porque el Padre Pío lo explica con una claridad
impresionante. Pueden encontrarlo también en la web. Esto está explicado en toda la web, en el internet está bien dicho. Lo que pasa en la pasión. Estas partes de la pasión están dadas en el prefacio, en el epíclesis. Jesús en la prisión, cuando es azotado, cuando es coronado, el Vía Crucis, y en la resurrección, cuando es despojado de sus vestiduras, y etcétera, etcétera. Acá lo vamos a encontrar en estas partes. En la consagración, ¿qué sucede? La doxología, ¿qué sucede cuando Jesús dice todo está consumado? Acá nos lo va a explicar la hermana Belén, acá está. Y nos lo va a explicar con partes del volumen, con escritos, obviamente, de determinados volúmenes. Acá ya lo va a poner. La fracción del pan, por ejemplo, acá lo explica muy bien. Cuando parte el pan es la muerte de Jesús. Acá Jesús nos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y a todas las almas. Si meditamos a diario las horas de la pasión, vamos a entender que no solamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo más, y a todas las almas, y sigue diciendo. Espero que los que estamos aquí meditemos a diario las horas de la pasión. En la intención, que es ese pedacito, no sé si se han dado cuenta, por eso yo aconsejo sentarnos en las primeras bancas para ver los actos que hace el sacerdote en todo el rito de la Eucaristía. Ese pedacito de hostia que parte y lo mete, lo sumerge en la copa, que ya es la unión del cuerpo, la sangre, del alma y la divinidad de Jesús. Ese pedacito significa la resurrección. Y después el Cordero de Dios, el ten piedad de nosotros, ¿no? Después la doxología, por Cristo, en Él, con Él y en Él, en ti, que es: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. El hombre, dice acá, debería temblar. Eso es muy importante. A mí esta cita que nos pone de San Francisco de Asís es bien importante. Dice: el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. Y sigue diciendo: el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan, la comunión habla de un milagro eucarístico y la oración final. Y nos sigue hablando en divina voluntad con lo que nos habla Jesús en los escritos. Aquí está. La bendición final. Jesús bendice a sus discípulos antes de subir al cielo. Es el envío, ¿no?, que tenemos cada día que asistimos a misa. Nos envía a llevar el Evangelio del Reino. Y acá lo tenemos. El rito de la despedida, el podéis ir en paz, lo que significa. ¿Por qué debemos ir a misa los domingos? Y esta es una frase muy interesante que creo que se entiende por sí sola. Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Y acá terminamos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto, esta parte que nos habla la Madre, la hermana Belén, en divina voluntad? Esta tercera parte más o menos está resumida en esto. En el ofertorio ofrecemos nuestra propia voluntad, la voluntad humana, y estamos pidiendo en modo divino el triunfo de la voluntad divina y santificar la vida entera para el bien de la Iglesia. En la plegaria eucarística, en el prefacio, en el epíclesis, cuando pone la mano el sacerdote sobre la copa, la hostia y el vino, acompañamos místicamente a Jesús en su pasión, en la prisión, en la flagelación, lo que hemos visto. Es la unión de la humanidad a la divinidad, simbolizada por el agua y el vino, para dar el don total en la consagración. En la misma consagración, el Señor Jesús dice esto en un escrito: fundirse en su voluntad para sufrir tantas consagraciones por cuantas yo sufro. Eso nos lo dice en el escrito. Y esto significa dar la correspondencia de vida con nuestra vida a Jesús, reparando por ese dolor que Él siente
por la falta de entrega de las criaturas. En la comunión, recibir esta comunión en mi voluntad, repite lo que hice, le decía Luisa, repite lo que hice yo. ¿Qué hizo Jesús en la comunión? Jesús se comulgó a sí mismo, se recibió a sí mismo. Pero ¿qué hizo Él? Tienen que leer. Ahí está, la hermana Belén se lo va a explicar. ¿Qué hizo Él? Él se comulgó unido haciendo actos. ¿Qué actos? Hizo actos de preparación, de acción de gracias, de amor y de reparación. Eso hizo Él. Entonces, cuando vayan a comulgar, hagan suyos esos actos que Él hizo. De uno, y hago mío tus actos que hiciste cuando te preparaste para comulgarte a ti mismo. Hiciste actos de amor, de adoración, de reparación y de preparación. Entonces, no solamente es que nosotros reparemos por nosotros mismos y lo recibamos, sino es darle toda esa gloria a Dios, restituyéndolo como si toda la humanidad ese día hubiera asistido conmigo a la misa a comulgar. Para darle esa gloria, esa falta de correspondencia a la gloria de Dios, que si hacemos las horas de la pasión, sabemos que es la tercera hora de la pasión que vivió en el huerto de Getsemaní. Después la bendición, que es el alma debe hacer eco de esa bendición. Yo recibo la bendición divina porque es el propio Jesús el que me la está dando y la recibo en todo lo que me rodea en la creación. Y extiendo este efecto de esta bendición, que es una bendición en divina voluntad, asegurando esa protección contra el mal y todo lo que me viene del medio. Y así, de esta manera, hacemos que se reduzca el purgatorio del alma. Marino Restrepo, no sé si lo conozcan, las que son de Colombia pueden tener conocimiento de Marino Restrepo, esa vivencia que él tuvo. Él decía que, por ciencia infusa, ¿no? Él decía que todas las personas que trabajamos o servimos en la iglesia, bajo cualquier tipo de servicio, comenzando desde la persona que limpia la iglesia, que limpia el templo, la persona, los acólitos, los lectores, los monitores, los ministros de la Santa Comunión, etcétera, etcétera, solamente por el hecho de participar constantemente en ese servicio a la iglesia, a nuestra iglesia, vamos reduciendo el tiempo de nuestro purgatorio. Es una forma de reducir ese purgatorio por esos actos vacíos que nos pueden estar faltando de haberle dado esa correspondencia que le debemos a los derechos de justicia de la divina voluntad. Y finalmente, esa trascendencia final, esa afirmación ontológica sobre la misa. ¿Qué significa la ontología? Es esa rama de la filosofía que estudia el ser, la existencia y la realidad. Es esa rama que se pregunta, ¿qué es esto realmente? Pero esta pregunta, esta afirmación ontológica aplicada a la misa, vendría a ser esa respuesta que busca, ¿no? Que se buscó. ¿Qué es realmente la misa? Entonces, la respuesta ontológica a esta pregunta, ¿qué es realmente la misa? Viene a ser, la respuesta es el mismo y único sacrificio de Jesús en el Calvario, hecho presente en acto de manera sacramental e incruenta. Y eso nos hace entender esa frase: sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Entonces, no es solo un ritual con un valor conmemorativo, sino que es la crucifixión del mismo Jesús que se hace realmente presente en el altar por el poder, obviamente, del Espíritu Santo. Esa sustancia del pan y del vino cambia la transubstanciación a la realidad. ¿De qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo. El que ofrece el sacrificio, el sacerdote, y lo que ofrece, que es la víctima, ontológicamente es el mismo Jesús que se ofreció en la cruz. Por eso decimos que Jesucristo, que Cristo en la misa,
es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Él mismo se ofrece a su Padre. ¿Para qué? Para aplacarlo, para darle esa correspondencia, aplacar a esa divina justicia. Por eso vemos este poder tan grande que tiene una sola misa escuchada en modo divino. Entonces, en resumen, podemos decir que esta afirmación ontológica sobre la misa es esa declaración sobre la realidad intrínseca y objetiva de este sacrificio redentor de Cristo. Esto independientemente cómo cada uno la pueda vivir o la pueda entender como humano, como individuo. Y aquí estamos terminando estos 3 videos que nos dejó la madre, la hermana Belén. Y para terminar esta charla, que pensé que iba a ser cortita, pero me estoy alargando, pero vale la pena, vamos a ver algo muy interesante que veníamos viéndolo desde las charlas pasadas, con ese contexto histórico del origen de la Santa Misa. ¿Qué es el significado de los 40? El número 40. En Divina Voluntad tenemos una enseñanza grande. En una ocasión Luisa pensaba que después de 40 años y algunos meses que ella había estado sin ver el tabernáculo, porque acuérdense que Luisa fue confinada en la cama y ya no tuvo forma de cómo ir a la iglesia, a visitar un oratorio, a estar acompañando a Jesús sacramentado. Pero después de estos tiempos fue llevada a la casa, a una casa, no sé si han leído, los escritos se han leído, bueno, fue llevada a una casa de unas monjitas donde le armaron una habitación que daba justo a un costado de la iglesia, del templo, en donde ella podía ver todo el día al sagrario, a Jesús sacramentado. Entonces ella pensaba para sí misma de que después de 40 años que estuvo en una prisión de exilio, digamos, que no podía estar en esa presencia, ella por fin pudo haber regresado, si bien prisionera, pero ya no exiliada, porque ya estaba en comunión, ya podía visualizar al Santísimo, ¿no? A la custodia, al tabernáculo, mejor dicho. Estaba cerca de Jesús sacramentado, y no solo una vez al día como lo hacía antes, cuando podía hacerlo, sino que ahora era constante, perenne. Entonces, ¿qué le enseña Jesús sobre el número 40? Porque esto sucedía cuando ella cumplió 40 años de sacrificio. Entonces el Señor le dice, el número 40 ha sido siempre significativo y preparativo para obras grandes, le dice el Señor. 40 años los hebreos caminaron en el desierto sin poder alcanzar la tierra prometida, su patria. Pero después de 40 años de sacrificio tuvieron el bien de tomar posesión de ella. Pero cuántos milagros, cuántas gracias, hasta llegar a alimentarlos con el maná celestial en tal tiempo. Un sacrificio prolongado tiene virtud y fuerza de obtener cosas grandes de Dios. Entonces, nosotras creo que ya podemos entender con claridad esto que nos está diciendo el Señor, por lo que hemos comentado la semana pasada. 40 años, ¿qué significó y qué significa en nuestros tiempos actuales este peregrinaje por este desierto de nuestra voluntad? Esos 40 años le significaron a los hebreos, a los israelitas, un tiempo determinado. La semana que viene vamos a ver por qué 40 años, qué pasó, por qué tuvieron que demorar tanto en entrar a la tierra prometida cuando estaban tan pegaditos de Egipto a Canaán. Había alrededor de 400 kilómetros, más o menos 450 kilómetros. ¿Por qué demoraron 40 años? Les estoy adelantando un poquito la charla de la siguiente semana. Pero acá la clave es el sacrificio prolongado. ¿Qué es la Eucaristía? Vayamos entendiendo el valor tan grande de esta Eucaristía, de lo que significa la Eucaristía. Después le sigue diciendo, yo mismo en mi vida, le dice Jesús a Luisa, quise estar 40 días en el desierto, apartado de todos, hasta de mi mamá, para salir en público a anunciar el Evangelio que debía formar la vida de mi iglesia, esto es el reino de la redención. Y le sigue diciendo,
40 días quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de la redención. ¿Y qué le dice a Luisa? ¿Y qué nos dice a nosotras cuando tenemos que pasar por un sacrificio o por un estado que a lo mejor dura un buen rato en nuestra vida? Así he querido para ti, hija mía, para manifestar el reino de mi divina voluntad. He querido 40 años de sacrificios de Luisa, pero cuántas gracias no te he hecho, cuántas manifestaciones. Puedo decir que en esta prolijidad de tiempo he puesto en ti todo el capital del reino de mi querer. Luisa es la depositaria de esta obra, de esta tercera obra del fiat, de la santificación. Todo lo necesario para hacerlo comprender a las criaturas, que es lo que nos está haciendo comprender a nosotros ahora. Así que tu larga prisión ha sido el arma continua, siempre en acto de combatir con tu mismo Creador para hacer que te manifestara mi reino. Entonces, el escrito nos destaca esta gran importancia y este poder preparatorio que tiene esos estados. En este momento son los 40 años, pero muchas veces el Señor nos lleva a estados que pueden durar por cierto tiempo. Y son estados que van a estar participando de esa historia de la salvación, viéndolo como un sacrificio prolongado y necesario. ¿Qué hace el Señor Jesús en esta enseñanza que le da a Luisa y a nosotros? Él pone ejemplos bíblicos. Por ejemplo, habla de los israelitas cuando pasaron 40 años en el desierto, ya conocemos de eso, y que fueron alimentados por el maná celestial. Hoy día nosotros estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, por lo que nos da la iglesia y por los escritos. Después el mismo Jesús habla que se retiró 40 días antes de empezar su vida pública y llevar el evangelio. Lo que hemos visto en las charlas pasadas, anunciar el evangelio, llevar la semilla del reino. Después Jesús permaneció 40 días resucitado después de su resurrección en la tierra. ¿Para qué? Para dar sellar, para transmitirles a sus apóstoles, los que iban a ser ahora ya a continuación los pregoneros del rey. Ellos quedaban y necesitaba afirmarlos en eso. En Luisa, estos ejemplos que pone Jesús son para explicarle a ella, para comparar los 40 años de sacrificios y de prisión que Luisa tuvo en la cama. ¿Su prisión cuál fue? La cama. Durante este largo tiempo, Jesús dice que, y le dio grandes gracias y manifestaciones, como le digo, depositando todo este capital. Entonces, esta larga reclusión que tuvo Luisa en la cama fue el arma continua para que Dios venciera a Dios y Él pudiera ir manifestando su reino. ¿Qué nos enseñan los escritos cuando hay un sacrificio prolongado? Acá el Señor nos dice que estos 40 años simbolizan la fuerza, la virtud que obtiene Dios de las cosas grandes. Los escritos nos enseñan que un sacrificio prolijo, como tuvo Luisa, fue prolijo, no hubo nada, ni una mancha, ni nada, y continuo, que fue no solamente 40, porque al final Luisa permaneció 64 años en cama. Ese sacrificio prolijo y continuo posee tal atractivo y fuerza que rapta la divinidad. La rapta para hacer decretar y dar bienes grandes y continuos al género humano. Entonces, si yo sé que la Eucaristía es ese sacrificio continuo, prolijo, que se celebra todos los días, imagínense qué sería que un día deje de celebrarse el sacrificio, que deje de celebrarse una misa en todo el mundo. Acá no los está diciendo el Señor. Es lo que dice. La humanidad podría vivir sin el sol, pero no sin el sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque ahí es la obra más grande que está raptando, que está obligando a Dios a darnos esas gracias, esas innumerables gracias para sostener a la humanidad.
La Eucaristía viene a ser ese sacramento en donde la revelación del reino de la divina voluntad se da a través de los años como una ofrenda, empezada obviamente por Luisa. Y aquí lo dejo. Y continuamos la próxima semana. Tengo unos minutitos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien desea hacer un comentario o todo está claro? Sí, le quería comentar algo y quería que nos digas qué significado tiene esos 40 años de ese éxodo que se vivió y que ahora estamos viviendo. O sea, eso lo vimos la semana pasada, Clarita. Uh-huh. Creo que tú no estuviste en la charla de la semana pasada. Uh-huh. 40 años, no es que sea 40 años, ya no en nuestro éxodo que estamos viviendo en el desierto de nuestra voluntad humana, ya depende de cada quien. Uh-huh. Ya depende de tu disposición y de tu deseo para llegar a alcanzar la tierra prometida. Acá no hay en el caso de los israelitas, toda la generación entró junta a la tierra prometida, ¿correcto? Todos llegaron al mismo tiempo. Pero acá nuestro éxodo, este éxodo comienza desde hace mucho tiempo atrás, desde la redención, desde el sacrificio de Jesús, desde el fiat de la redención, comienza ese éxodo para llegar a tener la tierra prometida, que es el reino de la divina voluntad. En el camino, a lo largo de esos años, de esos siglos, la humanidad se ha ido incorporando en este caminar para llegar a esa tierra prometida. A partir de Luisa, nos vamos incorporando en ese desierto de nuestra voluntad para vivirlo ya en el desierto con esas ayudas que nos da el Señor, como son la iglesia, los sacramentos, la misma Madre, la misma Virgen María que nos dejó como ayuda, pero todo en modo divino hasta llegar a alcanzar el don y poder entrar a poseer esa tierra prometida. ¿Qué depende, Clarita? Depende ya de tu disposición y de tu deseo. La llegada ya depende de mí. No depende que yo voy a llegar todos juntos. No, ya depende de mí, de mi deseo y mi disposición. Depende del conocimiento que yo tenga, de hacer vida estas verdades, de cambiar mi vida y comenzar a vivir ya no en modo humano, sino en modo divino. Entonces ya es mi responsabilidad. Si yo quiero alcanzar pronto esta tierra prometida, que es el reino, ok, me pongo a estudiar, comienzo a leer, no dejo un día sin meditar las horas de la pasión, no dejo un día sin congregarme. Es mejor, por experiencia, yo les aconsejo leer los escritos en comunidad con un grupo, leerlo porque es más fácil. El Espíritu Santo sopla en todas las personas y se hace una meditación mucho más rica. Entonces, meditar, no dejar un día sin meditar los escritos. ¿Cuánto tiempo demora meditar 36 volúmenes? Con todos los 2 años y medio. No, 2 años y medio, no sé si dure 2 años y medio. A mí, a nuestro grupo, nos duró 2 años y medio, un poquito más. ¿Pero por qué? Porque nosotras meditábamos todos los días y teníamos una vez a la semana, teníamos la reunión del cenáculo que meditábamos los 6 escritos que habíamos leído la semana anterior, porque cada día meditábamos un nuevo escrito. Llegábamos a ese día y lo repasábamos y continuábamos así. Pero después, una vez al mes, teníamos una maratón. Nos juntábamos un domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y seguíamos con la meditación. Y una vez al año hacíamos un retiro y nos íbamos 3 días, partiendo desde un jueves en la noche, para estar todo un viernes, todo un sábado y un domingo hasta la tarde meditando los escritos. Solo así es que pudimos hacer la meditación de los 36 volúmenes en un tiempo relativamente corto. Este tiempo se va a alargar o va a ser más largo, más corto, ya depende de cada quien. Depende de lo que yo quiero. Realmente quiero vivir en este reino, quiero tener el don, quiero llegar a poseer mi tierra prometida. Ya depende de cada uno.
Entonces eso es caminar en este desierto. Entre tanto, estoy en el desierto de mi divina voluntad humana. Puedo estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Quiero llegar, entro en el círculo de la voluntad divina. Me distraigo, me llama el mundo, las distracciones del mundo, me vuelvo a salir, vuelvo a entrar. Ya depende de la disposición, del orden, de la responsabilidad, de la disciplina que cada quien pueda tener. Jenny, y contigo terminamos, sí, te escuchamos. Es que no sé si no entendí bien. O sea, ella estuvo, Luisa, 40 años postrada en cama y otros 24 años donde no estuvo postrada para completar los 64 que su merced mencionó. Sí, Luisa al final estuvo en cama 60 años, 64 años exactamente, en cama. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que confinarla, es prisionera, la hizo prisionera. Bien bonito lo explica el Señor en uno de los escritos. También la hizo prisionera, así como Él estaba prisionero. ¿Cuál es su tercera cárcel? ¿Se acuerdan? Jesús tuvo 3 cárceles en su... ¿Se En el acuerdan? vientre de su madre. El vientre de la mamá María fue su primera cárcel. ¿Cuál es la segunda? ¿En su cuerpo? Exacto, su humanidad. ¿Y la tercera cárcel? En su muerte, en la Eucaristía. Gloria, correcto. La tercera cárcel es la que va a durar, que es la presente, sigue en la cárcel, que va a durar, como dicen los escritos, hasta la consumación de los siglos. Entonces a Luisa la confinó de esa manera, para que ella también pudiera estar confinada y obviamente preservándola de todo lo que podía ser el mundo alrededor. Porque la voluntad humana es así. El Señor la preservó a Luisa de eso, porque ella fue la depositaria de toda esta revelación. Si Luisa no hubiera vivido en ese sacrificio prolijo que acabamos de aprender, de estar 60 años confinada para recibir toda esta revelación y darle la correspondencia perfecta como ofrenda, como alma víctima, no hubiéramos estado ahorita acá reunidas nosotras. Nos hubiera podido dar el tercer fiat. Y estamos entendiendo la magnitud del sacrificio de Luisa. Eso, me estoy adelantando un poquito a la próxima charla para entender cuál es la magnitud del sacrificio de la Virgen como corredentora y la magnitud del sacrificio de Luisa como alma víctima en esta Eucaristía, en nuestra vida, en esta vida que para nosotros son los 2 puntales que nos acompañan. Mire, hermanita, que ahora cuando usted nos explicaba lo del sueño de Don Bosco, sí, de la barca a la iglesia y cómo esas otras barquitas atacaban a la iglesia, que hoy estamos con una noticia muy triste con lo que el documento que salió del Vaticano de no nombrar que la Virgen es corredentora, porque como sabemos la masonería está infiltrada y son esas barquitas que están atacando a la iglesia precisamente. Eso es un golpe de o sea, tan triste de que no podemos decir que la Virgen es corredentora cuando toda la vida los santos, los padres de la iglesia siempre lo han dicho y lo han proclamado. Y o sea, eso es una noticia muy triste que estamos viendo hoy en día. Gloria, pero ahora escúchenme bien, por favor. Y con esto termino. Miren, vamos a volver, ya solo os he explicado a algunas personas que están aquí, vamos a volver a la imagen de lo que le pasó al pueblo de Israel en ese desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando salió de Egipto como esclavos y llegó a la tierra prometida? En el desierto estuvieron 40 años. Hace un rato yo les decía, ¿por qué 40 años? Si históricamente y con estudios que han hecho los estudiosos, teólogos, etcétera, estaba tan cerquita la tierra prometida de Egipto. Hay 3 versiones que dicen,
hubieran podido llegar, si se hubieran mantenido en fidelidad el pueblo prometido de Dios, a la fidelidad, si le hubieran creído las promesas de Dios, hubieran creído a Dios. La primera versión es que hubieran podido llegar en 2 meses, más o menos. Hubieran podido llegar a la tierra prometida un promedio de 2 meses. La segunda versión es, comparadas y todo, hubieran podido llegar unos meses más, unos 4, 5, 6 meses. Pero la versión original es de que si ellos se hubieran mantenido, hubieran podido llegar máximo en 2 años. ¿Por qué? Porque 1 año estuvieron en el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas. Ahí y se estuvieron armando, preparando, construyendo el tabernáculo, ¿no? El templo, ese templo que era móvil, que lo tenían que llevar. 2 años. Hubieran podido llegar a Canaán, a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Les estoy adelantando la charla de la siguiente semana, así abrevio un poquito. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a un lugar que se llama Cades Barnes, ahí, que era, en ese tiempo, este lugar no pertenecía a la tierra prometida, estaba fuera de los límites de Canaán. Pararon ahí, ¿y qué hizo Moisés? Moisés mandó a 12 espías, uno de cada tribu, a revisar qué había en la tierra prometida para ver que ya estaban listos para ingresar a la tierra prometida. Fueron las 12 personas y estuvieron ¿cuántos días? 40 días inspeccionando lo que había en Canaán. Y cuando regresaron, 10 de los 12 espías presentó a Moisés un informe negativo. Habían encontrado cosas terribles, habían encontrado personas que eran gigantes. No les voy a contar la historia porque léanla, por favor, léanla ustedes en la Biblia. Está muy clarita. Muy claro está explicado en la Biblia. Encontraron esto y se asustaron. Entonces el informe fue negativo. Pero solo 2 de los 12 espías vinieron con un informe favorable. ¿Quién fueron? ¿Por qué? ¿Por qué estas 2 personas vinieron con ese informe favorable? De que sí, vayamos, metámonos. Porque creyeron en Dios, creían en las promesas de Dios. Sabían que ellos iban a vencer porque Dios se los había dicho, se los había prometido. Esas fueron Josué y Caleb. Fueron las 2 únicas personas que vinieron con un informe positivo. Pero ¿qué pasó cuando llegaron donde Moisés? El pueblo se rebeló. Dijo, no, se asustó. Entró el miedo, el temor, la desconfianza, la incredulidad, y le pidieron a Moisés volver a Egipto, o sea, volver a su humanidad, volver a estar esclavos, regresar. Preferían estar esclavos a dar el paso, el salto, confiando en Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Con esta noticia que Gloria ha tocado. Nosotros estamos también en este camino, estamos llegando a esa tierra prometida, estamos tratando de seguir esta revelación, de vivirla, porque no solamente es tener un conocimiento intelectual teórico, sino es vivirlo y ponerlo en práctica. Si yo no me pongo en práctica, no me va a seguir, no voy a seguir pudiendo avanzar, porque el Señor, hasta que no vea que tú pones en práctica una verdad, porque la verdad es creación en ti, entonces el Señor no va a seguir dándote hasta que tú no produzcas el fruto de esa verdad. Y el primer fruto es tu mismo cambio de vida. Entonces, si nosotros ya sabemos por revelación en los escritos que la Madre de Dios es corredentora, y lo dice el Señor clarísimo en el escrito, y me voy a permitir pasarlo al chat que tenemos para que vean el escrito y lo que dice: mi madre es corredentora, será corredentora. Hay 4 escritos a lo largo de los 36 volúmenes que el Señor habla de su madre como corredentora. Si ya me lo está diciendo los escritos y yo creo en esto, estoy en este camino, estoy en esta conquista de mi tierra prometida, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no me distraigo, no cometamos el mismo error de los israelitas de estar
escuchando aquí, escuchando allá. Ya no, porque eso nos distrae. Y lo más grave no solamente es la distracción. Lo más grave que puede pasar es que nos puede confundir y llegar hasta hacer dudar. No nos distraigamos, es el mejor consejo que les puedo dar. Ya a mí Jesús, a través del escrito, me dice que su madre es corredentora. Punto. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Josué, que fue el encargado de entrar a la tierra prometida llevando al pueblo? Ya no entró Moisés. ¿Moisés por qué no entró? Esa es una tarea que les dejo averiguar a través de la lectura de la Biblia. Moisés no entró, pero sí vio la tierra prometida, llegó a verla de lejos. El que lo reemplazó fue y murió en el desierto. Josué. El que lo reemplazó fue Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando entró? Le dijo, fíate, en otras palabras, yo se los digo en un término más moderno, fíate de mí, fíate de la ley que le di a Moisés sin mirar a la derecha ni a izquierda. Esa expresión de no mirar a la derecha e izquierda se las voy a explicar la próxima semana. Es lo mismo que me está diciendo ahora. Y Josué lo cumplió así, lo cumplió a pie cabal, no miró a derecha y izquierda y se entró a la tierra prometida. ¿Por qué estuvieron 40 años? Porque el Señor dijo, esta generación que se rebeló, que no quiso y que quiso volver a Egipto, no entrará a la tierra prometida. Y esperó que esa generación muriera en el desierto y que la nueva generación entrara a la tierra prometida. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos seguir ese mismo modelo? ¿Estamos mirando a derecha e izquierda? Ya me dijo el escrito, ya me dijo el Señor, la revelación, la verdad, la Virgen María es corredentora. No miremos más. Ya no toquemos ni aquí ni acá porque ya sé que es corredentora. Ya me lo dice el Señor, me lo dice su Hijo. Yo creo en esto, por eso estoy aquí. No miro y sigo adelante. ¿Qué sigo? Reparando, sosteniendo a mi iglesia católica. ¿Por qué? Porque necesita tener la luz de la verdad, esta luz que tú y yo, a través de varios medios, pero el más importante que nos ha dejado en estos tiempos es la Virgen María con el rosario y la Eucaristía, y obviamente toda mi vida en divina voluntad, podemos ayudar y sostener llevando estas semillas para que la luz de la de verdad entre en las potencias, en la mente, en el corazón de todas las autoridades civiles, eclesiásticas, para que puedan llegar a ver esa verdad, se caigan esa venda que hay en los ojos y esos tapones que tienen los oídos. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Y hasta aquí lo dejo, por favor. Una consulta. Clarísimo, clarísimo. Gracias. Quiero hacerle una consulta, por favor. ¿En qué parte de la Biblia podemos leer lo de Moisés? Está en el Éxodo, está en el libro de Números, pero en el Éxodo está, el Éxodo ahí cuenta toda la historia de las... Pati Mantilla, ¿estás? ¿Patita? No, creo que no está. Aquí estoy, estaba. Patita, no. Dinos en qué parte de la Biblia está exactamente el Éxodo. Yo sé que está en el Éxodo, pero no sé. No tengo aquí yo tampoco los capítulos, pero se los puedo pasar en el chat. En el chat. Yo me acuerdo que puede comenzar a partir del capítulo 12 en adelante, pero léanlo. Porque ahí empiezan los preparativos para la salida. Exacto, en el 12 comienza lo de la Pascua, todo, y de ahí va a continuar todo esto, va a seguir el 12. Léanlo, porque esa historia es fundamental para que nos podamos entender. Ya vamos a entender qué significa. Perdón, Pilar, lo que dijiste es vital. Es vital y justamente más bien te lo agradezco para estos tiempos, ¿no? La partecita de Josué que le dice el Señor eso, ¿no? Que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, tienes que ser fuerte y valiente, le dice también. Nosotros como pueblo peregrino que estamos llevando a la iglesia, tenemos que ayudar al Papa, cual Papa fuese, tenemos que ayudar a la iglesia, ayudarlo a anclar esa nave a esas dos columnas. Ya me están entendiendo, eso es
tenemos que ayudarlo con nuestra reparación, con nuestros sacrificios, con todo lo que hacemos, con la Eucaristía diaria, con la meditación de las horas de la pasión, supliendo por todos los males que tenemos hoy en día, que lo podemos ver como una película, etcétera, etcétera. Eso ya lo vamos a conversar la próxima semana. Yo me tengo que despedir. Y nos despedimos con... Clarita, ¿puedes rezar el Padre Nuestro, por favor? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Gracias, Clarita. Gracias, Pili. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitas. Gracias. Si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana con esta última parte, pero por favor, vean los videos de la hermana Vilea, vean los PDF, lean el Éxodo, para que nos podamos entender mejor la siguiente semana, porque no nos da mucho tiempo explicar detalles. Que Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana en el Divino Querer. Gracias. Hasta mañana, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.